Sí, ¿y cómo es este factor tan relevante? Siempre cuesta trabajo como creer que esa es la razón de que una región no esté desarrollada, ¿no? Inclusive le cuesta trabajo a otros economistas y a otros analistas de este tema y cómo en la medida en que se fabrican productos con una complejidad más grande, es como una región puede empezar a tener un mejor bienestar y mejor futuro para todos. El, en esta relación que haces con los árboles, con los changos, con la forma como lo explicas, con las letras y todo, al final quedamos como que sí queda entendido que necesitamos una complejidad económica más grande en la región. El tema es cómo lograrla, ¿no? Y tú tienes este estudio de complejidad donde haces el análisis y dependiendo de lo que ya tiene cada región, le terminas haciendo unas recomendaciones específicas a la región de cuáles son las industrias, cuáles son los sectores, las actividades que va. Y esto lo has hecho en algunas regiones. Al final de cuentas, ¿es el producto final de tu trabajo en la complejidad sobre este índice de complejidad? O sea, lo que, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en una región, miramos sus capacidades productivas hoy, analizamos qué queda tecnológicamente cerca, lo que llamamos el adyacente posible. Eh, un poco la filosofía que nos gusta decir, primero conócete, segundo averigua dónde estás, o sea, qué cosas hay a tu alrededor. Y después tercero, mira a ver cómo llegas a ellas. En algunos casos, la forma de hacerlo es tratar de hablar con los potenciales agentes de cambio que te ayudarían a moverte en esa dirección. Un potencial agente de cambio son inversores de otra región, porque los de tu región no están en esas actividades. Entonces los puedes traer de otras regiones donde sí están esas actividades. Pero cuando tienes una capacidad empresarial fuerte, como como tú pues, no tienes que esperar a que venga un inversor extranjero, sino que si te falta una capacidad o alguna industria, tú puedes ir y adquirirla. Entonces, fusiones y adquisiciones son una forma de traer a la región o de conectar a la región con capacidades que de pronto no tienen. Entonces, segundo es fusiones y adquisiciones como estrategia de transformación. Tercero, o sea, cuando es inversión extranjera o incluso de fusiones y adquisiciones, es muy fácil pasar de estas actividades que tú no tienes, pero que quedan cerca, a quiénes son las empresas en el mundo que están en esa actividad, con quién quieres tú ir a hablar para ver si hay negocio posible. En algunos países, como en el caso, por ejemplo, de Turquía, mucha de esta transformación ocurrió dentro de conglomerados económicos, o el caso de Corea, o el caso de Japón, de hecho. Conglomerados económicos, los Keiretsu en Japón, los Chaebols, estos grandes conglomerados en Turquía, son empresas que tienen mucho capital financiero, mucho capital organizacional, mucho capital reputacional, y entonces pueden hacer joint ventures o cosas con empresas que de pronto de otra forma no vendrían. Y la otra forma de hacerla es, de pronto uno puede tener un fondo como el que estuvieron hablando ayer, que es un fondo para nuevos changos, pues, para pioneros, donde de pronto uno ofrece financiamiento casi que como una excusa para establecer una conversación, ¿no? Entonces aparecen personas que vienen con un business plan, con un modelo de negocios. Y claro, ahí empieza una conversación. Uno empieza a hablar con gente que se imagina cosas que no están ahí.
y que de pronto uno puede analizar, mira, se pueden hacer factibles, se pueden hacer viables, ¿cómo puedo ayudar a que ocurran? Entonces, a mí sí me parece que dentro de las ideas que pueden ustedes usar para ir adelante, que un fondo de pioneros, un fondo de agentes transformadores puede ayudar a traer aquí a gente de la región o de fuera, pero que venga con algunas ideas transformadoras y ponerle no solamente el capital financiero, sino el coaching, el capital relacional, las cosas que hace Álvaro Rodríguez con sus inversiones para que tengan éxito. Bueno, en el área donde, digo, el departamento donde estás de Harvard, un poquito para que conozcan los demás, o sea, cómo que tienes como cierta libertad, tienes un área, una dirección especial, tienes un equipo de gente. Bueno, yo soy como de esto que llaman un intrapreneur. O sea, soy como un emprendedor dentro de una empresa, si tú quieres. Entonces, soy profesor, somos 125 profesores en la Escuela Kennedy, pero yo he creado un laboratorio que llamamos el Laboratorio de Crecimiento, y en ese laboratorio pues hacemos investigación básica sobre cómo son estos procesos de crecimiento, y después trabajamos con gobiernos nacionales, estadales o municipales para ayudarlos a pensar su estrategia de desarrollo y ayudarlos a ejecutarla. Y entonces en ese proceso he montado un grupo de como 50 personas y trabajamos, como dijeron en la introducción, en muchos países. Nos encanta arrancar con un diagnóstico, porque a pesar de que la gente dice, sí, diagnósticos hay muchos, estudios, lo que hay que hacer es hacer cosas, sí, pero lo que pasa es que qué hacer es importante tener las ideas claras de dónde pueden estar las oportunidades y por esa vía ayudar a enfocar al gobierno en las cosas que se ven como más prometedoras. Nuestra filosofía siempre es que a los gobiernos les piden que hagan demasiadas cosas y no todas ellas son estratégicas, pero hay algunos sitios que llamamos la restricción más, the binding constraint, la restricción más restrictiva, valga la redundancia, que si las removemos ocurren cambios. Entonces, digamos, esa es la filosofía que hemos desarrollado y como te digo, en este momento estamos en Sudáfrica, en Namibia, en Etiopía, en Kazajstán, en Colombia, acabamos de terminar Perú, estamos entrando en el estado de Wyoming, estuvimos estudiando varios estados de México, pero a eso nos dedicamos, a pensar, a ayudar a los gobiernos a pensar su realidad y a definir estrategias más prometedoras que faciliten la transformación, porque en el fondo la transformación la hace la sociedad, o sea, lo que llamamos la sociedad civil, el sector privado, pero en realidad es la gente la que transforma las cosas y los gobiernos tienen un rol muy central que jugar porque los gobiernos en cierto sentido, si tú quieres, producen algunas de las letras. A veces me gusta pensar que los bienes públicos son como las vocales del juego de Scrabble. De las cosas que hace el gobierno son vocales y en el mercado uno puede comprar consonantes, pero no puede comprar vocales. Si el gobierno produjo la vocal, entonces la palabra que lleva ese vocal se puede hacer, pero si el gobierno no produce las vocales, todas las palabras que requieren esa vocal no las pueden hacer. Entonces es muy útil para los gobiernos saber cuáles son las vocales que faltan y hay formas de identificarlas, muchas veces trabajando muy de la mano con el sector privado para identificar dónde están esas brechas y buscar formas de atenderlas. Entonces a eso nos dedicamos. Ahí en la labor del gobierno, sobre todo en el tema municipal, que hay tantos municipios, y como me lo explicabas hace rato, era que cada municipio tiene que buscar sus impuestos, operar el municipio.
Y una empresa grande que, como el caso de Coppel, por ejemplo, que pues operamos centralmente pues muchas tiendas, pero no cada tienda tiene que ir a pagar sus impuestos o cada tienda tiene que ir a definir su publicidad particular, sino se pueden hacer como unos esfuerzos centralizados donde no pierda la esencia del presidente municipal de tomar las decisiones de qué hacer, qué no hacer, sino que tenga como un sistema para hacer las cosas mejor que pudieran no estar dentro de sus facultades. Sí, yo creo que esto, digamos, es lo que me parece que llamaríamos, por lo menos en Venezuela lo llamaríamos un mango bajito. Creo que en México hay como 4.500 municipios o algo así. Entonces imagínate tú 4.500 organizaciones responsables de cobrar el impuesto predial. Bueno, o sea, 4.500, bueno, algunas lo harán bien, otras lo harán mal, pero si yo soy de un municipio de México y no heredé un buen sistema de cobro del impuesto predial, ¿qué hago? ¿Trato de montar una organización que me ayude o hay algún mecanismo que me facilite que yo pueda, en cierto sentido, comprar el servicio o pueda usar plataformas que me hagan la vida más fácil para cobrar el impuesto predial? En los datos de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en París, México aparece como el país que menos impuesto predial cobra de los miembros de la OCDE. Y entonces tenemos unos estados que no pueden cobrar impuestos y unos municipios que cobran el impuesto predial, que es muy poco dinero. Entonces tenemos típicamente gobiernos locales que son demasiado pobres con respecto a las necesidades de desarrollo del país, de la región. Entonces queda retrasada la infraestructura, etcétera. Hay que esperar que el gobierno federal lo ponga en sus prioridades y hay menos como capacidad autonómica de acción. A mí me gusta echar el cuento de la ciudad de Tirana, en Albania, porque esa ciudad llegó el alcalde y lo primero que hizo, estuvimos trabajando con él, fue enfocarse en aumentar los ingresos de la ciudad. Y la verdad que en el momento que triplicamos el presupuesto de la ciudad, pero en el momento que tú logras significativamente aumentar el presupuesto de la ciudad, de pronto empiezan a aparecer cosas que puedes hacer que le cambian la vida a la gente, que cambia la calidad de la vida de la ciudad de manera muy significativa. Y bueno, ahí hay reelección. Entonces los alcaldes han sido reelectos y la gente quiere más de lo mismo, a pesar de que les están cobrando más impuestos, porque en Venezuela dirían, le ven el queso a la tostada. También existe como que una relación, como en el caso aquí de La Baja, que hay muchísima inversión, pero no hay infraestructura para esa inversión tan grande que se está dando. Entonces, aquí, aunque los sueldos son muy buenos y se van a las colonias populares y no hay agua y es un polvadero, o sea, no hay pavimento, no hay una cantidad de servicios, mucho menos parques públicos o buenas escuelas. Y vienen aquí estás regando los campos de golf y estás teniendo o sea, hay un contraste porque no existe como esa relación, pero pues no deja de ser un pueblo muy chico, San José del Cabo, por ejemplo, que podría, comparado con un pueblo de cualquier otro de los estados, pues son pueblos, serían muy limitados, pero no, aquí entra una cantidad de inversión, pero no hay manera en que puedan capturar ese valor para el municipio, ¿no? Entonces sí es un tema. Mira, es un tema, o sea, uno lo ve en muchos de estos lugares turísticos. Yo estudié en algún momento el caso de Punta Cana. Bueno, en Punta Cana hicieron su plan de desarrollo, eso era 25.000 hectáreas privadas y construyeron su propio aeropuerto, su propio planta de sistema de agua, de su sistema eléctrico, etcétera. Y decidieron no ponerle espacio ahí a los trabajadores, con la idea de que los trabajadores iban a mudarse, o sea, iban a hacer commute, ¿no? a manejar una hora o hora y pico de fuera del área
adentro del área. Bueno, obviamente lo que terminó pasando es que se llenó de asentamientos informales, sin cloacas, etcétera. Entonces, claro, eso empezó a contaminar las playas, y a afear todo el lugar. Entonces, bueno, de pronto se dijeron, caramba, parece que vivienda popular con servicios relativamente cerca de donde se trabaja, digamos, podría tener un valor y demás, pero para ese momento ya habían hecho, digamos, bastante daño a toda la estructura urbana del lugar. Yo creo que en general lo típico es que hay demasiado poco gasto público local para la disponibilidad de hacer gasto privado, como tú mencionas. Y es muy importante, incluso, o sea, la razón por la que un apartamento vale decenas de millones de dólares en la Quinta Avenida de Nueva York es porque enfrente tiene al Parque Central. O sea, lo que le da valor a la propiedad también es los bienes públicos que rodean a esa propiedad. Y si uno no le puede poner esos bienes públicos, la propiedad privada vale menos. Me están contando aquí los esfuerzos que hizo esta región para contener el problema de violencia que hubo después de que agarraran al Chapo. Y bueno, y que hubo mucho énfasis porque la importancia de asegurarle al turista su seguridad, porque de otra forma se murió el negocio. Entonces ha habido mucho esfuerzo de crear, digamos, esa vocal, ese bien público. Como ese, pues hay que darle voz a todas las otras necesidades que tiene la comunidad y que esto derrame. Ahí esto es una palabra que aprendí en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Ciudad de México, y es la derrama económica. Bueno, aquí esto tiene que derramar en términos de mejoras de calidad de vida en la infraestructura pública y en los servicios públicos, y para eso uno necesita gobiernos bien financiados. Y que no solamente que sepan cobrar impuestos, sino que además sepan contratar bien las obras. Que es otra capacidad que es difícil de desarrollar, y que desarrollarla en 4.500 municipios, bueno, o sea, como a mi papá le gusta decir, ¿para qué vas a hacer algo difícil si lo pudieras hacer imposible? Hoy, de las megatendencias que hay ahorita en el mundo, ¿cuáles consideras que sería como para que tomáramos nota aquí los empresarios y los gobernantes de la región? Bueno, hay muchas, pero voy a hablar de dos, ¿ok? La primera es que está reunido ahí la gente en Glasgow sobre el tema ambiental. Y están todos reunidos haciendo promesas de qué es lo que están dispuestos a hacer para reducir su mancha de carbono. Esa me parece una visión muy limitada del problema. Porque para reducir la mancha de carbono hay que dejar de usar tanto petróleo, carbón, hasta gas natural. Pero una de las características del petróleo y del carbón es que era súper fácil de transportar. Súper fácil de transportar. De modo que si tú tienes un barril de petróleo que vale $80, tú lo quieres mandar de Arabia Saudita a China, pues ponerlo en China te costará $4. Ponerlo en Nueva York te costará $4. Entonces, realmente transportar el petróleo por unidad de energía es súper barato, ¿no? Y eso hizo que el mundo se volviera plano energéticamente. En el sentido de que tú puedes tener un país pobre en energía, especializado en industrias súper intensivas en energía. O sea, tú tienes a Japón y Corea y China exportando acero. Y dices, bueno, ¿cuál es el problema? El acero usa energía, bueno, importo la energía. En un mundo verde va a usar más energías verdes. Y la diferencia entre las energías verdes y el petróleo es que las energías verdes son muy costosas de transportar. Muy costosas de transportar. Entonces, si el mundo quiere bajar su mancha de carbono,
no es solamente que cada quien baje su mancha de carbono, sino que las cosas que se hacen hoy con petróleo en los sitios donde están, se muden a sitios que son ricos en energías renovables. ¿Okay? No es que Corea va a estar haciendo la misma cantidad de acero de antes, pero que las va a hacer con energías verdes. No hay energías verdes en Corea, sino que esas plantas de acero van a tener que mudarse a sitios donde haya mayor abundancia de energías verdes. Entonces yo creo que los países tienen que enfocarse a ver dónde están sus fuentes de energía verde y tratar de atraer industrias intensivas en energía que se puedan mover para allá. Estoy viendo mucha actividad en zonas de alta insolación, como en el norte de Chile, en el desierto de Namibia, en Australia, donde están atrayendo muchas inversiones asociadas a la abundancia de energía verde. Yo me pregunto, en esta zona que tiene tanta insolación, ¿cuáles son las posibilidades de transformar esa energía solar en otra cosa? En Chile están pensando en plantas ya están estableciendo plantas de hidrógeno líquido para transformarlo en amoníaco, para transformarlo eventualmente, hay un proceso químico que pasa del hidrógeno líquido a plásticos o a gasolinas. Hay un proyecto en el sur de Chile eólico para transformar viento en gasolina, que absorbe CO2 del aire. Entonces, hay muchas cosas que van a estar pasando en ese sentido y creo que hay que tener las pilas puestas. Va a haber un boom que ya en Sonora lo quieren aprovechar, si el presidente los deja. Si vamos hacia un mundo verde, va a ser un mundo más electrificado. Y un mundo más electrificado va a requerir más litio, va a requerir más cobre, más aluminio, y eso, los países tienen, parte de lo que los créditos que le deberían dar es que van a generar la minería necesaria para que el mundo sea más verde. Entonces, creo que ese es un tema, el tema verde. El segundo tema que te quería mencionar es el teletrabajo. Con el COVID descubrimos que lo que hacíamos en la oficina se puede hacer desde la casa, pero todo lo que se puede hacer desde la casa se puede hacer desde el exterior. Entonces creo que lo que viene es un gran rediseño de cadenas de valor, donde muchas de las tareas que antes se tenían que colocalizar con otras tareas se van a poder hacer en cualquier lado. Estuve hablando, por ejemplo, con el presidente de una de las grandes empresas de auditoría del mundo, el presidente de la subsidiaria en Argentina, que me dice que él lleva 3 años creciendo el 50%, vendiéndole servicios a otras empresas del grupo, porque son mucho más rentables en Argentina, etcétera, y después tienen más acceso a talento, etcétera. Entonces, creo que hay mucha posibilidad de darle, ustedes tienen un número creciente de egresados universitarios, sé que están como en 130,000 ingenieros al año, etcétera. Creo que a ellos se les hace posible de pronto integrarse en cadenas de valor, cadenas intelectuales de valor que antes no existían. Creo que es una fuente importante de cambio. De hecho, Bismarck Lepe, que les va a hablar esta tarde, él ya lo ha transformado en un negocio. Oye, una última pregunta. El concepto de igualdad que tanto se maneja políticamente y todo, ¿cómo te gusta a ti manejarlo o no manejarlo? ¿Qué nos podrías comentar de eso? Mira, yo creo que hay como un discurso que dice, aquí hay como una torta económica y la torta económica está como mal picada, ¿no? Y que tenemos que ver cómo podemos picarla de manera diferente. Pero la realidad es que en el mundo no hay una torta económica, sino que hay muchas tortas económicas. Y hay unas tortas económicas grandotas
que no importa cómo los piques, cada pedazo va a ser muy grande, y hay unas tortas económicas chiquiticas que no importa cómo los piques, lo que vas a comer es poco. ¿Okay? Dicho de otra manera, hay una gigantesca diferencia de productividad. Hay una gente que hace palabras muy cortas, como el agricultor ese que vimos ahí que estaba trabajando solo, y hay otra gente que participa en palabras muy largas, mucho más productivas. Entonces hay una desigualdad en la productividad. Y esa desigualdad en la productividad no es un problema de que una persona es floja, sino de que una persona no puede conectar su letra, con otras letras. Hicimos un estudio en Chiapas, se llamaba ¿Por qué es Chiapas pobre? Y entonces, para responder a esa pregunta, nos hicimos, bueno, ¿el problema son los chiapanecos o el problema es Chiapas? Bueno, y para responder a esa pregunta nos dijimos, bueno, comparemos a los chiapanecos cuando están en Chiapas con los chiapanecos cuando no están en Chiapas. Entonces ustedes me dirán, bueno, es que lo que pasa es que un chiapaneco que no está en Chiapas es un emigrante y el emigrante de pronto es más emprendedor, etcétera. Entonces dijimos, ok, no comparemos al chiapaneco que emigró fuera de su estado con un mexicano normal fuera de su estado, sino con otro mexicano que también emigró fuera de su estado. También otro. ¿Qué encontramos? Que si llamamos, en cifras redondas, que si llamamos lo que gana un mexicano no chiapaneco, promedio nacional, si llamamos esos 100, el chiapaneco en Chiapas gana como 50. Si miramos un mexicano que emigró de su estado, él ya no gana 100, sino gana como 115. Cuando miramos un chiapaneco fuera de su estado, él gana como 118. O sea que un chiapaneco fuera de su estado o sea, es igual o mejor que un mexicano fuera de su estado. ¿Okay? El problema es cuando el chiapaneco está en Chiapas. Y mi interpretación es que en Chiapas hay muy pocas letras y toda la gente que se encuentra tiene como la misma letra que él. Entonces con muy poca diversidad de letras se pueden hacer pocas cosas en Chiapas. O sea, y también se pueden juntar pocas letras porque también todo este problema de movilidad es muy grave. Si se van de Chiapas, él es la misma letra, pero súbitamente lo puedes conectar con otra gente. De modo que a mí me parece que hay que distinguir entre una estrategia de inclusión, que quiere decir permitir a la gente mezclar su letra con otras letras, que tenga acceso a las posibilidades de trabajar con otros, de juntarse con otros, que eso implica diseño urbano para que los puestos de trabajo no queden tan lejos de las zonas donde el Infonavit decide poner vivienda, infraestructura de transporte para que puedan ir de A a B, etcétera, implica acceso a educación o lo que fuera, pero que una estrategia que incluya a la gente en la capacidad de juntar letras es muy distinta a una estrategia que dice, como tú estás excluido, te voy a compensar por tu exclusión con una política redistributiva. Entonces hay como una diferencia entre una estrategia de inclusión versus una estrategia de redistribución. Ambas pueden ser costosas, la estrategia de inclusión puede ser aún más costosa que la de redistribución, pero una resuelve y la otra amaina, compensa, pero no resuelve. Entonces me parece que el énfasis tiene que ser en tratar de hacer que la alta productividad sea accesible a más gente. Y por esa vía es una estrategia que reduce la desigualdad, porque los menos productivos se vuelven más productivos, pero sube el producto, crece en la economía porque los menos productivos se vuelven más productivos. Entonces es una estrategia de crecimiento inclusivo. Pues muchas gracias, Ricardo. Un placer tenerte aquí y muy interesante todo lo que nos platicaste. Gracias a ti, un honor haber estado aquí y mucho éxito en este primer foro del Mar de Cortés, primer foro.